Sí. Entonces, en primer lugar, vamos a darle la palabra a la doctora Joana Carolina Hernández Medina, que nos va a hablar sobre el retardo global del desarrollo. La doctora Joana Carolina es médica pediatra, especialista y magíster en neurodesarrollo de la Universidad CES, docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y trabaja en un programa canguro de la ciudad. Bienvenida, doctora Carolina. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, miren, es muy grato para mí poderlos acompañar. Realmente se ha hablado ya mucho y en todas las charlas que se han visto, incluso hasta en el aviso patrocinador, ya han estado hablando sobre el retardo motor y los hitos del desarrollo y el enfoque terapéutico de niños con condiciones que pueden tener problemas de retardo motor. El retardo motor es un reto de la precisión. Yo no quiero continuar sin pensar en la crisis que estamos en este momento. Realmente me ha puesto mucho a pensar. En este momento yo pongo esta foto de la crisis que estamos viviendo. Es una foto tomada y publicada en BBC News hace 4 días, en donde nos muestra que el movimiento es importante. El movimiento es importante y nosotros como médicos es súper importante que le pongamos cuidado al movimiento, porque a raíz de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a precisar, no solamente influye en las cosas que tienen que ver con las áreas motoras, sino inclusive con las áreas cognitivas. Aristóteles decía que el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y realmente los niños hacen el movimiento y es lo que los hace ser libres y después ciudadanos libres. ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a hacer una introducción, una línea del tiempo, unos factores asociados, un enfoque diagnóstico, un seguimiento y hablar sobre algunas intervenciones. ¿Podemos saber dónde termina lo normal y dónde comienza lo anormal? No, no lo sabemos, ni en el desarrollo, ni en diferentes estamentos sociales, políticos podemos mirar cuándo se cruza esa línea. Pero sí es importante saber que el desarrollo motor va de la tradición, pasando por movimientos generales a las adaptaciones, y que en general ese desarrollo motor y por ende los retardos motores se deben a que no se produce una adecuada respuesta a estímulos. Ahí no se hace ese control cefalocaudal y no se pasa de la dependencia a la independencia. Teniendo en cuenta la historia, no me voy a detener acá, solamente es para contarles que desarrollo motor están hablando desde el momento, desde hace muchísimos años. Podemos ver que hablan que es un área que estudia los cambios en las competencias motrices humanas desde el nacimiento hasta la vejez, y que los factores que intervienen en esos cambios o en dichos cambios y la relación con la conducta, eso lo decían en 1977. Hay unos periodos y a través de la historia se dan periodos en donde está el precursor, en donde empezaron a hablar de las secuencias motrices, incluso hablaban y databan que Darwin expresaba y observaba lo que el movimiento de los niños, pasando por el periodo madurativo en donde empiezan a hablar que la herencia y el ambiente también influye, y no podemos olvidar eso cuando estemos viendo un niño con retardo motor, herencia y ambiente, y la maduración y la coordinación, pasando por todo lo que fue el desarrollo de los test de psicomotricidad y la neurología del desarrollo, de la cual la escuela francesa ha sido pionera y que todavía prevalecen algunas cosas como son los test y si escuchamos hablar de Amiel-Tison. En cuanto al periodo normativo descriptivo que se dio entre 1940 y 1970, se hablan de patrones motrices fundamentales y habilidades motrices. Y ya se empieza a difundir todo lo que tiene que ver con desarrollo motor para estar en lo que estamos ahora, que es un periodo cognitivo o de orientación procesual, en donde hablamos de los problemas evolutivos de la coordinación, y ya todo, o sea, se dedicaron a aprender y a enseñar sobre lo que tenía que ver con desarrollo motor. ¿Por qué es importante tratar a un niño con retardo motor? Porque el desarrollo motor se relaciona con desarrollo del lenguaje. Si no nos movemos, no nos comunicamos. Porque es la que permite el dominio del cuerpo y entrar al entorno, porque es lo que conquista el espacio, y porque es muy frecuente que los niños que tienen problemas del lenguaje hayan tenido problemas motores o retardos motores que no se hayan tratado. ¿El retardo motor se puede dar desde antes de nacer? Sí.
Las ecografías lo demuestran, se observan movimientos desde la 7ª semana. Generalmente es una actividad neuronal espontánea y va haciendo, después se observa control del tronco, variaciones de movimiento, y ya todos esos estímulos empiezan a esculpir ese sistema nervioso en desarrollo. La variación del movimiento comienza a servir para la adaptación. Succionar y tragar forma parte del movimiento. Y lo mismo que ya después el desarrollo motriz fino, y es cómo va aprendiendo un niño, ensayo, error. En la medida que va avanzando su edad y se van progresando su desarrollo neuronal y sus circunvoluciones, y esas conexiones neuronales, empieza a hacer ese control de movimiento. Para hablar de línea del tiempo, ¿de qué hablaríamos? De que si el retraso motor solamente tiene que ver con la demora o compromete otros aspectos. Entonces, el retraso motor compromete el motor grueso, que generalmente el área motora gruesa comprende la capacidad de mantener la posición del cuerpo y moverse cambiando la posición. Eso tiene que ver con control postural y comportamiento locomotor. Miren este niño acá. Y el motor fino, que empieza a verse desde la semana 12, pero que en la etapa postnatal se va a ver alcanzando y manipulando. Y el motor oral, que en los primeros meses tiene que ver con alimentación, también se ve deglución prenatal y habilidades comunicativas. La motricidad finoadaptativa es muy importante porque es la que permite el control de los objetos y la manipulación. Y este cuadro ustedes pueden ver todas las habilidades motoras que se van adquiriendo: sentarse, sonreír, la parte visual, el control, es caminar sin ayuda. Es una serie que le permite la independencia al niño. En esta línea, entonces, ustedes pueden observar cómo están a través de las semanas, se va desarrollando esas diferentes actividades motoras, desde la motor oral que ya les había hablado hasta la fina. Y aquí abajito les muestro que hay movimientos generales. Los movimientos generales no tienen que ver, son los movimientos al inicio, como ustedes pueden ver acá en las semanas, pero que en este momento los están trabajando o los están utilizando porque antes de que el niño presente ese retardo motor, pueden ser un signo, pueden ser predictivos de alteraciones neuronales, de enfermedades, como sobre todo se utiliza dentro del diagnóstico de parálisis cerebral, dentro del enfoque diagnóstico y el algoritmo, pues que no es materia en este momento de estar acá. Estos son los famosos hitos y todo lo que tiene que ver de acuerdo a los cambios de edades. Ustedes los encuentran en cualquier parte y no es necesario aprenderlo. Nosotros aprendimos con artículos de hitos, luego pasamos ya a otras escalas que vamos a ver más adelante y que sí son precisas, que tengan algunos aspectos. ¿Qué aspectos se deben considerar? Cosas que no tienen que ver con retardo motor, pero que generan retardo motor. El déficit de hierro prenatal confirmado, muchos estudios lo favorecen. El uso de morfina y antidepresivos prenatales y morfina también puede asociarse. La alteración del gen FMR1, que está asociada con el síndrome X frágil, y la plagiocefalia. Hay varios estudios con escalas que han hecho motoras tipo infantil en China y otras escalas que aprueban o dicen que a estos niños con plagiocefalia hay que tenerles seguimiento porque pueden hacer retardo motor. Y los programas de seguimiento, definitivamente todos los estudios avalan que los programas de seguimiento de niños con factores de riesgo funcionan, y en este momento se está estudiando las intervenciones ya de habilidades motoras para el desarrollo y el mejoramiento de ese retardo motor. ¿Cómo enfoco un retardo motor? Debo tener una historia clínica completa. Me debe llegar el niño. ¿Cómo llega? Por informes escolares o llega por documentación de los padres o remitido. Si el paciente tiene un problema en la historia clínica, factores de riesgo, hay que hacer un examen físico completo y hay que utilizar unas escalas. Lo mínimo son los hitos del desarrollo y las escalas abreviadas que se utilizan en Colombia. Si él tiene una alteración, entonces se educa a la familia, se le hace terapia, se le manda para clínicos y se sospecha que haya otra enfermedad o otro diagnóstico que esté asociado y se remite a donde usualmente
a neurología pediátrica, a genética, a fisiatría, donde haya que hacerlo. Si el niño no tiene alteración, pero cursa con de retardo en el desarrollo, entonces hay que mirar si definitivamente lo tiene. Si lo tiene, igual hay que hacer educación a los padres, hay que detectar la comorbilidad y hay que hacer la intervención. Si a pesar de eso él persiste con el retardo, hay que remitirlo a las otras especialidades y hay que hacerle estudios para diagnóstico diferencial. Si el niño, a pesar de la educación, que se detecta la comorbilidad y no ha tenido esos accesos al servicio de salud, nosotros estamos mandados a mandarle la terapia y hacerle el seguimiento. Si el niño que tenía el examen físico completo no tenía ninguna alteración, pero tenía factores de riesgo neurológicos, entonces ese niño debe ir a un programa de seguimiento. Yo les quiero mostrar acá la escala abreviada 1. La escala abreviada 1 es una escala que está estandarizada en Colombia. Esta incluso se utiliza para los niños con síndrome de Down y mide 2 ítems, el motriz fino y el motriz grueso. Esta hojita no es necesario que no la aprendamos, la podemos tener y mirar cuando llega el niño si hace alguna de estas actividades. Esto es el parámetro con el que se normativiza, pero es importante que tengan en cuenta en la escala abreviada 1 que fuera de decir que es alerta, medio, alto o alto, que tienen que utilizar el cociente de desarrollo, porque es medir esa escala, esa edad que dio acá en la parte madurativa sobre la edad cronológica, y eso es lo que me va a dar si el niño está o no en alerta o tiene un retardo madurativo o un retardo patológico. La escala abreviada 3, que también se está utilizando ampliamente en el país, de hecho la están enseñando ya en algunas, pues en las especialidades de pediatría o en los estudiantes de medicina. Esta escala tienen que tener en cuenta que estos rangos de edad, hay que mirar los rangos de edad porque no es tan fácil como cuando se hacía la escala abreviada 1 y que se da por colores y que esos colores me clasifican si el niño tiene en verde el resultado, tiene un desarrollo esperado o si está en riesgo del desarrollo o si tiene una alteración en el desarrollo, una sospecha de alteración en el desarrollo. Esta es la otra parte que les quería mostrar, ya tiene que ver con seguimiento. Este test que lo instauraron, pues, como vieron, a mí el hizo hace mucho tiempo, pero que consta de una triada. Entonces, si un niño tiene un problema motor, pero además tiene una alteración en el paladar, tiene suturas escamosas prominentes, no hay un buen seguimiento visual o no hay una buena respuesta auditiva. Esto es un niño que tiene un alto riesgo y debe seguirse. Esta escala es la escala de Infanil que se utiliza en algunos de los programas Canguro, en donde se mira no solamente si tiene problemas en las posiciones, en las posturas, en el tono, sino que también en algunos reflejos, y se da una puntuación. Esa puntuación nos puede dar si es normal, anormal o transitorio, y nos dice si hay esa es una prueba neuromotora, y nos dice si el niño debe iniciar o no debe iniciar una terapia, aun cuando los hitos del desarrollo no se vean alterados. ¿Qué es importante acá? Este test, por ejemplo, de Múnich lo utilizan mucho en algunos programas de Bogotá, muy poquito realmente, y los fisiatras. Dicen que es muy legible para el familiar y les permite hacer una intervención temprana. Estas pruebas que ustedes ven acá, las consiguen, ahí les dejo el link, se pueden descargar, son más específicas también para el área de neuropediatría y son mucho, digamos que, aunque son cortas, son un poco más complejas porque miden no solamente si hay tono, movimiento, reflejos, también mide la parte de consolabilidad y algunos signos anormales que están en la lista. Si yo voy a diferenciar instrumentos que debo tener en cuenta, que no tienen las mismas edades, incluso ni siquiera que en Colombia utilizamos la escala 1 y la escala 3. La escala 1 va hasta los 5 años, la escala 3 va hasta los 72 meses. Son dos test diferentes, guías distintas, a pesar que miden el motor grueso, el motor fino, la parte del lenguaje y el personal social. Se utilizan en crecimiento y desarrollo y realmente un médico que salga debería estar entrenado para poder hacer estas pruebas de tamizaje.
El amiel-Tissot y el Infanit y el Bailey son pruebas que se utilizan en el seguimiento y generalmente son de los programas. Y ya la prueba que ven abajo es una prueba para niños muchísimo más grandes y hay otra cantidad de pruebas que en este momento no vamos a hablar. ¿Por qué es importante la intervención? Porque son un conjunto de acciones globales que hacen que el niño mejore si tiene un retraso motor y le va a permitir que tenga unos estímulos o reforzadores para que disminuya mejore la parte motora y se disminuya el riesgo de discapacidad. Este algoritmo lo hicimos en el programa Canguro porque generalmente los niños que tienen retraso motor tienen factores de riesgo, pueden ser prenatales de recién nacido o incluso sociales. Y si tiene alguna alteración, estos niños deben empezar a hacerse ya el seguimiento y la terapia. Si los niños tienen una alteración en el motora, hay que mirar la parte visual y la parte auditiva, porque pueden tener compromisos asociados. Si el examen físico es anormal, se sugiere hacer una neuroimagen. Si la neuroimagen es anormal, toca empezar a hacer todas las remisiones. Si la neuroimagen es normal, sugieren iniciar la terapia. Cuando se habla de medicina basada en la evidencia, entonces, ¿qué se encuentra? Que realmente la prevención primaria del retardo motor tiene que ver con unas conductas de salud pública que muchas veces no manejamos o que pues no recordamos. El control prenatal, las vitaminas, la educación a la mamá, detectar comorbilidades, el momento del parto, el contacto piel a piel y la lactancia, la medición de TSH de recién nacido y la nutrición a los niños, a la diada madre-hijo. También el tamizaje metabólico es una cosa importante. La prevención secundaria tiene que ver con programas de seguimiento, con la posición canguro para esos niños con factores de riesgo, detectar comorbilidades para poder hacer el enfoque por ese tipo de patología que estamos pensando y la estimulación temprana. Ya en la intervención terciaria tiene que ver con ese tratamiento específico, la terapia física y la rehabilitación generalmente basada en la comunidad. Es importante tener en cuenta que si el retraso motor predice trastornos, entonces cuando nosotros hablamos de dos trastornos que son súper frecuentes realmente y apasionantes, que es el autismo y el trastorno de hiperactividad, los estudios en este momento están encaminados a que el ver un niño con retraso motor puede ser un prodromo de ese niño de autismo. Y eso se han hecho con estudios de revisión de literatura, de casos clínicos, retrospectivos, y se han dado cuenta que puede ser un prodromo, que hay que vigilarlo, hay que hacer la lista de chequeo, que hay que detectarle estereotipias y que hay que mirar si tiene falta de control motor. Adicionalmente, se está desarrollando justamente programas y en este momento hay un iPad que se llama Power Awards, en donde les desarrollan a través de ese programa habilidades motoras y eso hace que ellos mejoren todo lo que tiene que ver con la parte comunicativa no verbal. Mientras que cuando se revisa la literatura de retraso motor con TDAH, ahí sí aparecen estudios inconsistentes y limitados, porque han hecho diferentes tipos de prueba y han encontrado que estos niños, lo único que pudieran sugerir sin ser significativo es que pudieran tener movimientos lentos, espontáneos, menos madurez motora la primera semana, pero sí muy buenas habilidades motoras gruesas en el primer año. La otra pregunta es, ¿será que la pandemia retrasa el desarrollo motor? Entonces se hicieron unos estudios con unos programas estructurados versus el juego libre y se encontró que aunque la estimulación física es esencial para las habilidades motoras y que definitivamente ambas actividades mejoran significativamente el desarrollo motor, o es necesario que si se hace estructurado, y se lo hicieron durante 24 semanas, mejoran la coordinación motora del brazo y de las piernas. Eso le va a permitir esa independencia. Muchísimas gracias, los dejo con esta frase que dice: ser libre no es meramente soltarse las cadenas, sino vivir de una manera en la que se respete y se amplíe la libertad de los otros, de Nelson Mandela, y este es mi hijo aprendiendo sin hacer actividad motora lo que es ser un buen ciudadano.